Estimados estudiantes, saludos cordiales a todos. En esta oportunidad vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 3, análisis de datos y operaciones básicas. El objetivo de esta unidad es introducir al estudiante a lo que es el mundo de la programación, pero a través de lo que son los algoritmos. En ese sentido, vamos a introducir temas como datos, los diferentes tipos de datos, variables, constantes, acumuladores, contadores, estructuras de control, tanto condicionales como repetitivas. En ese caso, pues se espera que el estudiante dé solución a diferentes problemas a través de un algoritmo. Para poder dar solución a estos algoritmos lo vamos a hacer a través de un software llamado PCIN, donde vamos a crear nuestros programas y el software nos permite correr nuestro programa y verificar su correcto funcionamiento. En ese caso, el primer tema con el que vamos a trabajar son datos y tipos de datos. Bien, lo primero que vamos a analizar es ¿qué es un dato? ¿Qué comprendemos por un dato? Un dato lo podemos ver como un elemento aislado que ha sido recabado para un fin en específico y que además en ese momento no ha sido pasado por un proceso que lo relacione con otros datos. Un dato también lo podemos ver como números, letras o símbolos. Estos van a describir objetos, condiciones o situaciones. Estos son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción de interés para distintos objetivos, entre los cuales se encuentra la toma de decisiones. En sí, con este concepto, ¿qué podemos comprender nosotros como dato? Un dato podríamos decir que es, por ejemplo, nuestra edad. ¿Qué edad tienes? Tengo 18. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 25. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 32. Entonces, el elemento en sí es el valor 18, 25, 32. Ese en sí es el dato. Un valor en específico, un número que él solo no me dice nada. 18, 22, 35, 32. ¿Qué me dice ese dato? ¿Qué es ese dato? ¿Para qué me sirve ese dato? ¿Por qué he recabado ese dato? Entonces, él solo como tal no me dice mucho. ¿Por qué? Porque no ha sido pasado por un proceso. En la informática, lo que es el dato básicamente es muy usado y bastante valorado. ¿Por qué? Debido a que la información que se introduce en la computadora es recibida en forma de datos y los mismos son manipulados para que se pueda desarrollar distintas soluciones a los diferentes problemas. Entonces comprendemos que el dato dice que es un término bastante usado y valorado en la informática, ya que la información que introducimos en las computadoras va introducida en forma de datos. Es decir, cuando usted introduce valores, los mete como valores aislados y esos valores aún no han sido manipulados. Cuando son manipulados es cuando ya se pueden desarrollar soluciones a los diferentes problemas. Tenemos un ejemplo. Dice que en programación informática un dato es en general una expresión que indica las cualidades de los diferentes comandos sobre los que un algoritmo puede trabajar. Cualidades o características, ¿verdad? Por ejemplo, de una persona. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su edad? Si es un estudiante, ¿cuál es el número de carnet? ¿Cuál es la carrera que estudia? Entonces, todos esos son elementos que aislados no me dicen mucho, pero juntos, pues ya me dan algo más específico. A nivel de máquina, ¿qué es un dato? Conjunto
o secuencia de bits, ceros y uno. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros introducimos un dato en el computador, él no entiende otra cosa más que ceros y unos. La computadora trabaja por medio de pulsaciones eléctricas. Entonces, para la computadora, 0 dice que no hay voltaje y 1 dice que sí hay voltaje. Entonces, ceros y unos, pulsaciones eléctricas. Cuando se trabaja en una computadora, los datos son convertidos en números dígitos, que a su vez son representados como pulsaciones eléctricas, lo que les decía, ¿verdad? Cada valor introducido a la computadora es convertido en números dígitos, que a su vez, dice, son representados como pulsos eléctricos. Eso nada más es lo que entiende la computadora. Dice, una computadora, ¿cómo funciona? Una computadora, ¿cómo funciona con electricidad? Reconoce dos clases de mensajes. Cuando hay corriente eléctrica, el mensaje es sí. Cuando no la hay, el mensaje es no. Entonces, a partir de aquí es que se dice que en la informática el término dato es valorado y muy usado, precisamente porque es la forma en la que nosotros introducimos los datos a la computadora, mismos que son identificados como pulsos eléctricos, Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿datos será lo mismo que información? ¿Qué podríamos responder a esta afirmación? Podríamos decir que la información está constituida por un grupo de datos. Entonces quiere decir que dato no es lo mismo que información. Dice que la información está constituida por un grupo de datos, que estos mismos que han sido ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en cierto fenómeno o ente. ¿Qué significa esto? Significa que estos datos ya han sido procesados, es decir, que después de que han sido procesados, entonces se convierten en lo que es la información. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Entonces, retroalimentando, decimos que un dato es introducido en la computadora y al tener un grupo o un conjunto de datos, entonces básicamente lo que tengo es información. Y esta información es importante porque me va a servir para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno. Esto mismo me va a permitir resolver problemas y tomar decisiones. La información es el resultado de los datos procesados, lo que les decía. Esquemáticamente, ¿cómo podríamos entonces ver esto que hemos estado hablando? Decimos los datos son pasados por un proceso y luego de ser procesados obtenemos lo que es la información. Ahora hablamos de los diferentes tipos de datos. Cuando hablamos de tipos de datos nos referimos a los datos que la computadora está reconociendo. Quiere decir que cuando usted introduce el dato, la computadora identifica o tiene que identificar qué tipo de datos se está introduciendo. Es decir, si es un valor de un número entero, si es un valor de un número con decimales, si es un valor como una cadena de caracteres, por ejemplo, si es un valor de un símbolo especial que sería, por ejemplo, un carácter. Entonces, es decir, que la computadora hace esa diferencia entre los datos que recibe. A pesar de que los vea como pulsos eléctricos, ceros o unos, aún así se debe de identificar qué tipo de dato es el que se está introduciendo. Repito, que entre esos datos pueden ser valores, en este caso numéricos. En ese caso, esos tipos de datos que puede reconocer el computador son, por ejemplo, valores numéricos, pueden ser valores
alfanuméricos o pueden ser valores lógicos. Valores lógicos. Entonces, dentro de estos diferentes tipos de datos que el computador reconoce, tenemos en los numéricos, tenemos los valores enteros, tenemos los valores reales, tenemos los valores de carácter y tenemos los valores de cadena. Entonces, los de carácter y cadena estamos hablando que pertenecen a lo que son los datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos son los que me van a permitir tener tanto valores numéricos, enteros, valores numéricos decimales, caracteres y las letras del alfabeto de la A a la Z. Es decir, que cuando yo tenga un mensaje con todo eso, como por ejemplo la dirección, Colonia Santa María, calle Los Ciprés, número 12. Ese número puede ser un símbolo especial. El 12 es un valor entero y todo lo anterior es una cadena de caracteres. Entonces, estamos hablando que ahí tenemos un dato alfanumérico de tipo cadena. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, un dato alfanumérico de tipo carácter, podría ser un símbolo especial. Por ejemplo, el número, el signo de dólar, que son símbolos especiales. O, por ejemplo, una letra en específico. ¿Qué género eres? Masculino, femenino, F o M. Esos serían los diferentes tipos de datos carácter alfanuméricos. Y luego tenemos los lógicos. Los lógicos son tipos de datos donde se consideran solo dos, lo que como pueden ser verdadero o puede ser falso. Hay otros tipos de datos que pues no vamos a ver en esta asignatura, pero que es importante que tengan presente que también son parte de los tipos de datos, como por ejemplo los tipos de datos estructurados de tipo estáticos y los tipos de datos estructurados de tipo dinámicos. Dentro de los tipos estáticos tenemos los arreglos, los registros, los archivos, y dentro de los dinámicos los lineales y los no lineales. En los lineales tenemos las pilas, las colas, y en los no lineales árboles y grafos. Estos ya son tipos de datos un poco más complejos. Nosotros nos vamos a quedar con los tipos de datos simples. Y aquí tenemos en esta lámina una explicación de lo que me estaba mencionando en la lámina anterior. Por ejemplo, decimos que los datos numéricos de tipo, por ejemplo, enteros, son todos los números positivos. Observe, números positivos o negativos, sin parte fraccionaria. Sin embargo, los tipos de datos reales son con parte entera y parte decimal. Es decir, que estamos hablando de los números con decimales cuando hablamos de números de tipo reales. Luego también tenemos lo que son los datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos tenemos lo que son los tipos de datos carácter y también tenemos los tipos de datos cadena. En los caracteres es un conjunto finito y ordenado de caracteres que la computadora reconoce. Un dato tipo carácter contiene, mire, un solo carácter. Aquí lo menciona, un solo carácter. En ese sentido, un solo carácter. Y en los tipos de datos alfanuméricos, cadena de caracteres, dice que es una secuencia o serie de caracteres válidos, encerrados entre caracteres especiales, denominados delimitadores. ¿Cuáles son esos caracteres especiales? Por ejemplo, las comillas. Usted encierra dentro de comillas todo lo que es información en específico, como por ejemplo la dirección. La mete dentro de comillas y se comprende que ese es un tipo de dato
cadena de caracteres, es decir, un tipo de dato numérico. Y luego tenemos lo que son los tipos de datos lógicos, que dice que solo pueden tener uno de dos valores posibles, verdadero o falso, ya que representan el resultado de una comparación entre otros datos, numéricos o alfanuméricos. Bien, espero se haya comprendido. Si tienen dudas, por favor, escríbanme. Gracias.